La 99.9 le vamos a dedicar este bloque específicamente a recordar a Daniela Belén, ¿sí? A este entrenador que también fue jugador y fue un jugador destacado, el Toro Abelén, y que también podría haber seguido su carrera en distintos lugares porque tuvo oportunidades y sin embargo eligió Mar del Plata, nació en Berisso el 29 de agosto del 53 con solo 67 años y después de lucharla contra el cáncer, bueno, se conoció la noticia en la madrugada del día de hoy de su fallecimiento. La verdad que lo hablábamos con Silvana Trapani, con nuestra especialista, y quien nos sirvió de instrumento, de herramienta para poder recopilar los testimonios de gente que lo conoció y muy de cerca, que la mejor manera de expresar lo que era, lo que significó, lo que representa, obviamente para el fútbol de la ciudad de Mar del Plata y para sus representantes, tenía que ver con la palabra de la gente que lo rodeó, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, por suerte hemos tenido la respuesta inmediata de cada uno de ellos para poder brindarnos un panorama completo y los vamos a ir desglosando de a poquito, ¿no? Hablando un poquito o escuchando en realidad a quienes fueron partícipes de su vida en diferentes incluso roles, ¿no? Como jugadores que lo enfrentaron cuando él era jugador, como jugadores que fueron entrenados por Daniela Belén como técnico, por jugadores que se transformaron en técnicos por lo que le enseñaba a Belén y por técnicos que compartieron la escuela de técnicos y lo que fue también un sindicato de entrenadores de fútbol que se dedicaba a hacer charlas y a motivar, incentivar a que se conviertan en entrenadores aquellos que tenían las capacidades para hacerlos. El repaso lo comenzamos con Raúl Staropoli, que hizo de todo, la verdad que compartió muchos años con Daniela Belén desde aquellos tiempos en los cuales lo enfrentó como jugador, pasando por diferentes etapas. Este era el recuerdo de Raúl Staropoli para Daniela Belén. Muy buenas tardes para todos, soy Raúl Staropoli y bueno, a la pregunta que me hace Rodrigo, te comento que bueno, es una pena la noticia con la cual hoy amanecimos, ¿no? Con la pérdida de Daniel del Toro Abelén. Y bueno, yo me voy a quedar con los recuerdos de muchísimo tiempo que tuve la oportunidad de participar de actividades junto a él, desde la época de jugador como rivales, por ejemplo, él en San Lorenzo, su querido San Lorenzo y yo en mi querido Mitre. Después en el año 84 el fútbol nos juntó en Peñarol, donde tuve la oportunidad de ser parte de ese plantel de excelentes jugadores y donde él estaba, y ahí empezar a conocer sus pensamientos y su forma de manejarse dentro de lo que es lo futbolístico, ¿no es cierto? También después nos llevó la vida a encontrarnos en la escuela de técnico de fútbol, yo como alumno y él como profesor, y ahí fui ratificando y dándome cuenta de lo que yo pensaba en cuanto a cómo me tenía que manejar en el fútbol, la forma de enseñar, la forma de hablar, la forma de manejar grupos. Me lo ratificaba la experiencia que él tenía y las clases que nos daba y las prácticas donde se veía desde su ímpetu que ese era el camino, ¿no? Y durante más de 8 años también fuimos partes en una comisión directiva de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino en la seccional Mar del Plata, compartir viajes, congresos, charlas, discusiones, peleas, todo lo que conlleva estar en algo donde hay que tomar decisiones y donde hay mucha gente. Y también he estado con él a la par, junto con el Curly Peralta, dándole clase a los técnicos barriales en el ENDER. En un tiempo también di clases en la escuela de técnicos, donde él estaba como director. Y bueno, todos años de escucharlo, de verlo, de ver cómo piensa, de ver cómo opina, de ver cómo se maneja. Ha marcado en cierta parte de mi carrera como entrenador todo lo que él nos transmitía.
Así que bueno, no tengo anécdotas como para contar, sí decir que me agradaba muchísimo terminar una reunión donde había mucha gente, de habernos juntado a comer, a tomar algo y quedarnos hasta altas horas de la noche con él y otra persona más, o quizás solos, debatiendo temas puntuales y específicos del fútbol. Así que nada, lamentablemente lamentablemente no, en una gran parte de mi vida lo voy a recordar como una persona que me guió en ese aspecto, me hizo tomar la fuerza necesaria para decidirme a hacer lo que yo creía que estaba bien para hacer en el fútbol y recordar el ímpetu que tenía, las ganas, la gana de vivir, la pelea que le propinó hasta último momento a la enfermedad y me quedo con el relato de Gianotti que lo escuché hoy y que está la verdad que excelente. Hay que recordarlo como fue, un luchador, un pensador, un bohemio del fútbol y que quieramos o no, bien o mal, nos guste o no nos guste, en algún momento, en alguna palabra, en alguna actitud nos marcó. Te mando un abrazo, muchas gracias por haberme llamado. Muy bien, ahí entonces Raúl Staropoli, sí, una de las personas que tocó muy de cerca, ¿no? Pero el alcance es mayúsculo, uno va hurgando, preguntando y te encontrás con muchas personas a las cuales en diferentes ámbitos, en diferentes condiciones, dentro de un deporte los toca como personas, que eso es lo que quizás sea significativo o más significativo, ¿no? Porque, qué sé yo, desde el concepto ser un entrenador y llegarle a un equipo es una cosa, pero cuando vos le llegás al corazón a la gente, la situación es distinta. Incluso ya hace un tiempo que estaba luchando con esta enfermedad y aún en ese contexto se destacaba justamente la alegría que le ponía a esa situación, incluso donde la sufría claramente, ¿no? Otra de las personas con las cuales pudimos hablar es Erika Weideman, que le debe prácticamente ser entrenadora. Hoy es entrenadora del equipo femenino de General Mitre, aquí en la ciudad de Mar del Plata, y de esta manera hoy recordaba al Toro Abelén. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, qué decirte, lo que fue el Toro Abelén para mí fue como mi segundo papá, más o menos. Yo vine de Buenos Aires, lo conocí a él acá a través del fútbol y bueno, él fue el que me incentivó, ¿no? a seguir esta carrera, a recibirme de directora técnica y bueno, hay mil cosas, era una excelente persona, daba todo desinteresadamente, sin pedirte nada a cambio. Él siempre estaba pronto a ofrecer su ayuda y hemos compartido asados, viajes. La verdad que una persona que va a quedar en la memoria de todos, obviamente. Es una gran pérdida, no solo para todos los que lo conocimos, ¿no? Sino para el fútbol en general. Una persona que era un apasionado, ¿no? Daba siempre todo, explicando, ayudándote, dándote un consejo, una charla, un debate y mil cosas más, mil cosas más. Bien, ahí el recuerdo entonces de Erika, de este Toro Abelén, que como jugador se inició o hizo las inferiores en Gimnasia, en Estudiantes de La Plata. Tuvo algún cruce, incluso dicen las crónicas, con Bilardo en algún momento, pero también tuvo la oportunidad jugando en Mar del Plata, primero en el 74 en el club Kimberley, pero después de un paso en su regreso a La Plata por Villa San Carlos, ya se vino para Mar del Plata y empezó a pasar por diferentes clubes, ¿no? Círculo Deportivo, Aldo Civi,
en aquel momento Defensores del Puerto, General Mitre, hasta llegar a San Lorenzo, donde se proyectó un poco más y donde tuvo la oportunidad incluso de enfrentarse con Diego Armando Maradona. Claro que el equipo de San Lorenzo perdió con el Argentino de Maradona, pero ¿qué le importaba, no? Si se pudo sacar la foto que hoy es tapa de varios medios, lamentablemente por la triste noticia, pero vinculado por supuesto en su foto con Diego Armando Maradona, que sin dudas es el referente máximo del fútbol argentino. Otro de los testimonios que pudimos recoger es de un actual entrenador en categorías inferiores del club Aldosivi, Marcelo Bahamonde, que también por supuesto tuvo la influencia de Daniel Abelén en su carrera como entrenador incipiente, en crecimiento, y esto era lo que nos recordaba en Marca Deportiva Radio. Hola Rodrigo, bueno, soy Marcelo Bahamonde. ¿Qué significaba el Toro para mí? La verdad que, mirá, te voy a contar algo. Yo cuando dirigía las juveniles ahí en el club Talleres, de acá de nuestra ciudad, un día dirigiendo contra Boca, él estaba en Boca y me dijo: Marcelo, ¿cuándo pensás ir a hacer el curso de técnico vos? Dice, con lo que valés como persona y como técnico, que ya me han nombrado, me han dicho. Y lo miré y le dije: Toro, querido, bueno, gracias, pero sí, ya lo voy a ir a hacer. Y bueno, al otro año lo empecé, y ahí, gracias a Dios, viví 2 años hermosos, porque conocí a personas increíbles, y gracias a él compartimos hasta hace muy poco asados y juntadas, porque cuando egresamos, allá por el 2012, lo metimos en el grupo de WhatsApp al Toro, y el Toro era como uno más. Venía a todos los asados y compartimos millones de cosas, donde él decía siempre: la técnica es lo más importante, no los hagan correr a los pibes. Así que nada, ¿qué te voy a decir? O sea, un maestro en todo sentido, un papá, porque siempre cuando vos lo llamabas él estaba, y la verdad, un agradecido a la vida por habérmelo cruzado y por haber compartido un montón de cosas. Así que en paz descanse, y ojalá que arme un lindo picadito allá arriba con el Diego y con todos los que nos fueron dejando, que dejaron un gran legado en el fútbol. Así que simplemente eso. Muchas gracias, un abrazo enorme a la familia, y que en paz descanses, Toro. Muy bien, allí la palabra de Marcelo Bahamonde, sí, también otro de los que compartió esas charlas futboleras que se dan post asado, post comida, que no tiene que ver con de dónde venís, a dónde vas, eso no importa, te pones a hablar de fútbol y te perdés, y más cuando estás en presencia de un apasionado como lo marcan en este caso todos aquellos que pudieron compartir esos momentos, ¿no? No solamente estos colores que yo les decía fueron los que vistió con la ciudad de Mar del Plata, con San Lorenzo, su etapa más emblemática, jugando el Nacional, se fue a Estudiantes de Olavarría, después regresó a San Lorenzo para el Nacional del 82, lo contrató Huracán de Parque Patricio, jugó 8 partidos en el Metropolitano y después se fue a Sarmiento de Junín, regresó a Mar del Plata en el 84, ya para sus últimos años de carrera, jugó en Peñarol, volvió al Aldosivi, Boca, Independiente, y a los 37 años como futbolista terminó jugando en River, ¿sí? En 1990 directamente ahí se metió a ser entrenador, y todo aquello que había demostrado en la cancha lo trasladó afuera de la misma. No es fácil eso, no todo el mundo lo puede hacer, decirte cómo hacer las cosas y hacerlas de esa manera, ¿no? A veces nos quedamos o con una o con la otra, no podés comunicarlo, lo haces bien pero no lo podés comunicar, o lo comunicás bien pero no lo podés hacer. Cuando haces las dos cosas a la vez es realmente contagioso para todos los que están alrededor. Como el caso de uno de los jugadores que dirigió y que hoy es entrenador de River en la primera local, estamos hablando de Eugenio Ramajo, que fue dirigido por él en Kimberley jugando
torneo federal. Bueno, allí estaba Eugenio Ramajo y también lo dirigió jugando en Boca Juniors, ¿no? Y esto es lo que recordaba con nosotros Eugenio Ramajo de Daniela Belén. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que sí, hoy a la mañana, cuando me enteré de la noticia, la verdad que una tristeza inmensa. Creo que se fue un gran tipo, un gran maestro, la verdad que una excelente persona y en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo eh, en mi carrera como jugador y a la vez eh, en mi carrera como entrenador también. Estuvo, estuvo en las dos facetas, así que la verdad que me llevo mucho de él, aprendizajes constantes y bueno, nada, la verdad que la noticia de su fallecimiento, te reitero, una tristeza muy pero muy grande, un apasionado, un loco lindo. La verdad que la primera vez que él me lleva a Kimberley, me citó en su casa, recuerdo, con 2 o 3 jugadores en ese momento que nos quería llevar y me acuerdo que al entrar al departamento nos hizo entrar a la cocina y en la cocina tenía pegados en la alacena, en la puerta de la cocina, en las paredes, todo trabajos y todo lo que él quería para Kimberley allá en el 2003. Eh, y prácticamente sin haber arrancado con los entrenamientos. Bueno, así era Daniel, de esa manera. Así que la verdad que te reitero, eh, es una pérdida muy grande para el fútbol de la ciudad y ha dejado muchísimo. Desde ya, muchas gracias por dejarme participar y bueno, te mando un abrazo grande y mis condolencias a la familia. Bien, allí entonces la palabra y el recuerdo de Eugenio Ramajo y aquel, imagínense ustedes, entrar a una cocina del entrenador y que te encuentres con toda la planificación de trabajo pegada en cuanto lugar encontraba Daniela Belén, que pasó por Kimberley, por Boca, su último club fue Amigos Unidos de Balcarce, pero también empezó con la otra faceta, ¿no? Como docente y iniciando el camino de formador de entrenadores. No es una tarea fácil esa, y la asumió y estaba pendiente, incluso fue supervisor en el curso de directores técnicos de ATFA, ¿no? Como para que, en definitiva, completar el círculo, ¿no? Ese círculo que empezó como jugador allí en La Plata, naciendo en Berisso, que continuó en Mar del Plata y que por supuesto lo tuvo como gran protagonista del fútbol de nuestra ciudad en aquellos años dorados, además del fútbol de la ciudad de Mar del Plata. Pero para el final nos hemos guardado también a dos personas que lo han conocido y que lo han querido mucho y que han compartido mucho también con él dentro de esta idea de formar entrenadores, que no es, insisto, nada sencillo. A continuación vamos a escuchar a Juan Carlos Peralta, el Curly Peralta, que también tuvo la deferencia de dedicarnos unos minutos y una palabra sobre lo que siente y lo que fue para él en su vida Daniel El Toro Belén. Al Toro Daniela Belén lo conocí hace unos 40 años. Cuando jugábamos al fútbol ambos éramos rivales, nunca fuimos compañeros. Y lo empecé a conocer más en una reunión que intentaban juntar a los jugadores de Mar del Plata para que tengamos una especie de gremio, y donde él era uno de los líderes de esa movida que intentaba darle un mejor pasar, un bienestar a los jugadores. Luego, cuando dejé de jugar y hice el curso de técnico, bueno, ahí lo conocí. En primer año no lo tuve, él apareció en segundo año y bueno, fue como que el que me hizo enamorar de esta profesión, porque su manera de expresar, su manera de sentir el fútbol y de transmitirlo hacia los que queríamos ser como él,
era grandiosa, su entrega era con mucha pasión, con mucha alma, y realmente esperábamos con los alumnos, compañeros, siempre sus clases porque queríamos que no terminaran nunca, porque eran lo mejor de todo. Bueno, después con el tiempo tuve la suerte de que él me convocara junto a Cacho Lezuma y al Gallego Zamorano a integrar el staff de profesores, y realmente aprendí mucho más al lado de él de lo que podía enseñar, porque realmente era un tipo que conocía todas las facetas del juego y sus interminables vivencias hacían que siempre su palabra nos hiciera prestar atención, y siempre le sacábamos mucho rédito a todo eso que nos contaba y que nos decía y que nos enseñaba. Fueron unos más o menos 15 años que estuvimos juntos a la par en el curso, y realmente nació una amistad que hacía que vayamos a reuniones, asados con los alumnos, con los técnicos, fiestas de técnicos, y trabajamos mucho a la par para mejorar el nivel del curso, porque estaba medio estancado todo lo que tenía que ver con la enseñanza, lo que venía desde el gremio de Buenos Aires, y bueno, nos abocamos nosotros a mejorarlo, buscando nuevos artículos, libros, todo lo que pudiera mejorar la calidad de enseñanza que dábamos. Y realmente creo que lo logramos, porque tenemos un curso de muy buen nivel a nivel nacional, y donde él era el pilar fundamental. Él era el que convocaba, el que aglutinaba y el que hacía que todos tuvieran ganas de venir. Bueno, después por las cosas de la vida nos distanciamos. Yo no estuve más en el curso, pero bueno, estábamos charlando últimamente, no hace mucho, y compartíamos la certeza de que los técnicos de Mar del Plata, en las posibles elecciones que hubieran en el gremio, teníamos que estar unidos. Y bueno, eso es lo último que me quedó de él, sus ganas de que los técnicos estemos juntos, estemos unidos para hacer crecer el fútbol de Mar del Plata y para dignificar nuestra profesión, esa profesión que él tanto amó, tanto quiso y tanta pasión le puso, porque sinceramente no sé si habrá en el país una persona que enseñara de fútbol como lo hacía él, que hablara de fútbol como lo hacía él, porque realmente era su vida, el fútbol era su vida, y por eso tantos muchachos, tantos jóvenes hoy sufren su pérdida, porque realmente nos dejó una gran parte del fútbol marplatense. Que en paz descanse, Toro, nunca te vamos a olvidar. Y bueno, cada vez que ruede una pelota y que un entrenador esté hablándole a sus dirigidos, a sus chicos, vas a estar presente siempre. Te vamos a extrañar mucho. Bueno, allí el sentido recuerdo, por supuesto, de alguien que compartió mucho realmente con Abelén, y que más o menos sintetiza un poco lo que representó, ¿no? Lo que sigue representando y lo que va a representar, porque estos nombres nunca mueren. Me lo decía también Erika Weideman, ¿no? Que está muy de moda la frase que la gente muere cuando se la olvida, ¿no? Y que seguramente en ese sentido
no va a morir nunca el Toro Belén por ese recuerdo, desde lo que hizo dentro de la cancha, lo que hizo afuera de la misma y lo que todavía seguía contagiando a esta altura de su vida, aún luchando con la enfermedad. Él continuaba y seguía en ese métier. El último testimonio que tenemos para compartir, el último recuerdo para Daniela Belén, tiene que ver con Daniel Ayala, con el Archi Ayala, que también obviamente dedicó unas palabras en esta reciente pérdida a lo que ha significado para su vida y lo que ha vivido junto a Daniela Belén. Lo escuchamos. Buenas tardes, muchachos. Bueno, muchas gracias por la invitación para dejar algún pequeño mensajito para decir quién fue en vida nuestro gran amigo Daniela Belén. El Toro era alguien que vivía fútbol, olía fútbol, respiraba fútbol. Su vida era fútbol. Y no solo era eso, sino también que era un tipo de una humildad impresionante. Ese tipo que con decirte 2 palabras te hacía ver el lado bueno y el lado malo de las cosas, que siempre estaba un paso adelante de todo, que cuando vos te juntabas con él pensaba que te la sabía toda y él desde su humildad te hacía ver que las cosas tenían otro sentido, otra cara. El que te decía siempre que quien dirige en Mar del Plata puede dirigir en cualquier lugar. Esa voz de experiencia que te empapaba, te nutría, todo el día era una sorpresa. Ese tipo querendón, ese tipo que de la nada te armaba una reunión. Ya hace tanto que no nos vemos con aquellos, vamos a armar un asado. Y así era el Toro, ese tipo de las cosas de antes que se decían, la de los códigos, la que, como decía él, que estaba en contra de todos los sistemas y en cada cosa por ahí le encontraba el pero también te demostraba que había que estar dentro de ese sistema porque si no, no tenías posibilidad de trabajar. Un tipo íntegro, un fenómeno, un tipo que derrochaba fútbol, talento y amistad por donde estuviese. Creo que fue el maestro de muchísima gente de por acá. Y hacer hincapié de que cuando te decía vos si dirigís en Mar del Plata podés dirigir en cualquier lado. Y él contaba que el fútbol era muchas cosas más de las que uno se pensaba que era. Y me ha tocado ir a dirigir a otros lugares y te dabas cuenta que, aunque sin tener mucha experiencia, todo lo que habías hablado con él terminaba sucediendo. Pero bueno, más allá de eso, había un tipo que era una gran persona y que nos marcó a muchos y habrá marcado a muchos más que no conocemos para siempre. Así que allá fue a gambetear con Diego, allá fue a gambetear con su amigo Cacho Lezuma, seguramente estarán en el cielo armando algún picadito. Y nada, un recuerdo enorme para un tipo de una generosidad incalculable. El fútbol mismo, así que vaya mi recuerdo para él. Y como digo siempre, que lo vamos a extrañar muchísimo, pero jamás lo vamos a olvidar, porque tiempo luchando con esto que le tocó y como digo, uno puede tratar de vivir la vida como sea, pero honrarla como lo honró él, muy poco. Así que un gran recuerdo, gracias por la invitación y bueno, soy Archi Ayala y un beso al cielo para vos, Toro. Muy bien. Bueno, no mucho más que agregar, ¿no? El fútbol mismo, me parece una definición muy interesante de Daniel Archi Ayala, que fue otro de los testimonios que pudimos recoger como para brindarle un homenaje a una persona que influyó en el fútbol de Mar del Plata de maneras que todavía ni siquiera creo que llegamos a medir y lo seguirá haciendo en el tiempo a pesar de que no estará físicamente después de 67 años de vida. Estamos en Marca Deportiva Radio, nos vamos a la pausa, ya venimos. Marca Deportiva Radio, los primeros de la tarde.